¿cómo están? Hola, bueno, yo bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, les comento. Saben que tenemos que organizar una exposición de la materia de ética y comunicación que la da el profesor Rodolfo Bolívar. Entonces nos tocaría el tema de las técnicas de mediación. Por eso quise hacer esta llamada para acordar lo que vamos a decir y lo que no. Sí, chicas, justamente estaba viendo eso en los apuntes de Classroom. Dice que tenemos que buscar información, que también tenemos que leer la lectura de Ortega y Gasset. Sí, bueno, está bien, coordinemos una fecha y nos reunimos para hacerlo. Sí, a mí también me parece bien. Yo creo que podemos terminar de coordinar mañana y hacemos todo. Hola, ¿cómo están? Si pudieron leer la información que les mandé. Yo, por ejemplo, me puse a investigar información adicional acerca de la lectura y me salió que en 1939 fue que se dieron las primeras técnicas de mediación, junto al ensimismamiento y la alteración. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, pensaba que Ortega nada más en esta lectura había nombrado sobre las técnicas, pero no fue así. También lo hizo en la rebelión de las masas, en torno a Galileo y en una interpretación de la historia universal. Ah, ok, claro. Pero una pregunta. ¿Qué es el ensimismamiento? Bueno, yo leí un poco sobre el ensimismamiento y decía como que se refería a la actitud que adopta quien se desentiende del exterior para poder concentrarse como en sus propios asuntos internos o en su intimidad. Ah, ya, ahora entiendo. Gracias, Fabi. Bueno, yo personalmente quería comentarles que me pareció súper interesante la lectura. Al principio como que se hablaba de que los hombres hablaban todo el tiempo, de la ley, del derecho, de la nación, de lo internacional, de la opinión pública, de lo bueno, de lo malo y de otra infinidad de temas que bueno, ya vamos a hablar más adelante. Sí, además de que no solamente hablan en tabernas, cafeterías o tertulias, sino que hablan en otros lugares y llegan al punto incluso de discutir y no solamente discutir por esos vocablos que designan, sino que hasta combaten y pueden llegar al punto extremo de matarse, o sea, pueden creerlo, es súper interesante. Sí, y también recordemos que Ortega menciona la constitución del hombre, el raro misterio de su ser. Y es que el hombre no busca simplemente adaptarse al entorno como los demás seres vivos, sino que éste transforma su entorno para adaptarlo a sus necesidades. Sí, además tenemos que tener en cuenta que las necesidades humanas no son solo biológicas, porque las personas necesitamos también lo superfluo, vivir humanamente. Significa como no únicamente estar en el mundo, sino estar bien, que se trata más que todo del bienestar. Claro, y por eso es que el ser humano es técnico, y no solamente técnico, sino que es creador de lo superfluo, con vista así a la felicidad. Aunque si nos ponemos a ver, también podemos darnos cuenta de que esa misma capacidad del ser humano ha ocultado otras capacidades que puede tener el hombre para organizar y programar su propia vida. Claro, y eso también ha hecho y ha contribuido a que el hombre lastimosamente ya no sepa ni quién es. De ahí la desmoralización y la desorientación del colectivo de Occidente, personificadas en el hombre masa que lleva una vida escasa de proyectos. Sí, y es por eso que nosotros los seres humanos, o sea, somos como seres llenos de carencia y por eso es que se nos presentan como que tantas necesidades, nuestras necesidades biológicas, fisiológicas, y por eso es que tuvimos que buscar la tierra, sembrarla, cosecharla para poder sobrevivir y para poder cubrir esas carencias. Sí, es así, pero también tenemos que entender que el ser humano hace todas esas cosas para vivir, que es la necesidad originaria de las que son conciencias. El ser humano vive porque quiere, porque lo desea, y lo hace no tanto llevado de su instinto como guiado por su voluntad y su reflexión. La necesidad de vivir no le es impuesta a la fuerza, es como algo que hace porque sí. Claro, es por eso que los animales se diferencian tanto de los seres humanos, porque cuando los seres humanos no consiguen lo que quieren en su entorno, lo producen. Esto lo hacen con la finalidad de liberarse de esa necesidad y poder satisfacerla y así enfocarse en trabajos que consideran como más suyos. Bueno, esto puede hacerlo porque no se identifica con su circunstancia y con sus necesidades.
sino que puede distanciarse de ellas y ensimismarse para inventar y crear procedimientos y nuevas formas de actuación. Con estos procedimientos técnicos puede modificar la circunstancia o naturaleza, logrando que en ella haya lo que no hay o logrando que lo haya cuando sea necesario. Pero hay algo que todavía no me queda claro. Entonces, ¿cuál es la técnica? Yo lo busqué en internet para ver qué definición le daban y me dice que la técnica es la adaptación del medio al sujeto. Se trata de un movimiento en dirección inversa a todos los biológicos. Y en realidad podríamos decir que un hombre sin técnica no es un hombre. Porque si el ser humano desea encontrar la satisfacción a las necesidades biológicas, es solamente porque quiere satisfacer otras necesidades que no tienen nada que ver con ellas. Niñas, discúlpenme, se me olvidó mencionarles otras diferencias entre los animales y los seres humanos, y es que los animales son un ser atécnico, es decir, ellos nada más se contentan con el hecho de existir, objetivamente también con lo necesario, ¿no? Mientras que para el hombre existir significa bienestar, es por esto que es un ser técnico. Pero María José, tengo entendido que la técnica es variante. La técnica cambia dependiendo de la idea de bienestar que el hombre tenga en cada momento. Sí, tienes razón, no me acordaba de eso. Y es por eso que en la lectura de Ortega y Gasset nos ponen como las nuevas características de esas técnicas, entre las que está que últimamente el hombre trata de satisfacer esas necesidades pero con el mínimo esfuerzo. Además de que innova y está creando nuevas posibilidades para ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, como la creación del barco, del avión, de las computadoras, que ahorran ese trabajo y ese esfuerzo y se puede implementar ese esfuerzo en otros trabajos que para ellos pues toman prioridad. Qué interesante todo este tema. También leí que al hombre se le da la posibilidad de existir, pero no se le da su existencia hecha. Es por esto que él tiene que construir su vida y ganarse su vida. El hombre no se visualiza en lo que no es, sino en lo que aspira a ser. Y en función de estas pretensiones, hay un mundo para cada época, para cada pueblo y para cada individuo distinto. ¿Qué pasa? El comerciante y el poeta, a pesar de que tienen muchas cosas similares, no son lo mismo. A diferencia de todo lo demás, el hombre al existir tiene que hacerse su existencia, resolver el problema práctico de realizar el programa en que consiste, quiera o no. Tiene que hacerse a sí mismo, autofabricarse. Vivir es entonces hallar los medios para realizar el programa y ahí empieza la técnica, que está en función de la vida, pues, de su vida, de su propia vida. Su cometido es hacer posible que el programa humano se realice. Sí, y es que la vida se trata de eso, de utilizar esas facilidades que se nos presentan en la vida para vencer otras dificultades que se nos pueden presentar en el camino a cumplir nuestro programa o nuestras metas. Incluso Ortega pone y cita varios ejemplos de cómo se utiliza la técnica de diversas maneras para lograr esos objetivos. Leí que Ortega analiza un último supuesto de la técnica en relación a la imaginación, la memoria y la inteligencia. Es en la imaginación y no en la inteligencia donde está la posibilidad de la técnica. Debemos mencionar en la exposición la distinción que hace Ortega sobre los 3 estadios en la evolución de la técnica del azar, la técnica del artesano y la técnica del técnico. La técnica del azar es la del hombre pre- y protohistórico, y del actual salvaje que sin noción de la técnica no se da cuenta de que puede reformar la naturaleza según sus deseos. Sí, me parece súper bien, pero creo que también deberíamos nombrar las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la técnica del azar se caracteriza por el repertorio de actos técnicos que son escasos y no llegan a diferenciarse de los actos naturales. Este puede hacer fuego en lo mismo que puede andar, golpear y nadar. Bueno, debemos recordar que también se caracteriza por su sencillez. Esta técnica no puede ser utilizada por todos los miembros de la colectividad. Y también debemos considerar que el primitivo no sabe que puede inventar, y por ello sus invenciones no suponen un acto previo y deliberado de buscar más soluciones alternas a esto, pues. Es más bien la solución la que le busca a él. El primitivo siente como si la naturaleza de improviso hubiera hecho penetrar en él uno de sus misterios.
todas las técnicas primitivas tienen un halo mágico. Este hombre, pues, no se reconoce a sí mismo como inventor de sus inventos. Nombrando esas tres características estaría súper bien. Ahora deberíamos mencionar la técnica como artesanía, que aparece en la vieja Grecia, en la Roma preimperial y en la Edad Media. Me encantaría hablar sobre sus características, y es que estos actos técnicos son tan complicados que es preciso que un hombre se encargue de ellos. En este caso son los artesanos. Los artesanos no tienen conciencia de inventor, pero pasan cierto tiempo para mejorar su técnica. Sí, y recordemos que el invento no llega a producir máquinas, sino solamente instrumentos, porque las máquinas son instrumentos que actúan por sí solos. Por ejemplo, en la artesanía, el utensilio es solo un suplemento del hombre. En cambio, en las máquinas, el instrumento pasa a ser el protagonista, el primer plano, y es quien realiza toda la acción. Ya no es el hombre quien se ayuda al instrumento, sino el hombre quien ayuda al instrumento. Así ya hablamos de las características más importantes de la técnica y nos faltaría explicar el último punto, el cual es el hombre y la técnica hoy, es decir, el estado actual de la técnica en estos momentos, que corresponde al siglo XIX y al siglo XX. Y para terminar la exposición debemos hablar sobre algo que es muy importante, se llama el prodigio del presente y es el tecnicismo moderno que es diferente a todos los que se han usado anteriormente. A partir del siglo XVI, el nuevo técnico pasa a ser la nueva ciencia. La unión entre el nuevo tecnicismo y las ciencias le ha dado a la técnica moderna independencia y seguridad. Ya no es simplemente magia, sino método que requiere aprender del trato con los objetos materiales. Bueno, chicas, creo que con eso ya tenemos organizada toda la exposición y lo más importante es que entendimos perfecto el tema. Ya lo que queda es organizarnos para la presentación, así que hablamos después. Chao.